Entonces dice que para noviembre del 2020, una autorización en una hoja de receta para pagar con $5,000 de un cheque para ir y realizar un pago a ese préstamo. ¿Por qué esto es bien importante, su señoría? Esto es bien importante porque fíjese, ese pago del que habla Oscar Nazario es el último pago que se hace aquí con cheques, porque es el último pago que hace el alcalde de su dinero. Y eso está constatado con el testimonio de Olmiraida López, que narra cómo hasta esa fecha todos los pagos fueron con cheque. ¿Qué ocurrió después? Después comienzan los pagos desde el mes de abril, porque ya ese pago que hizo Oscar con ese cheque cubrió 5 meses. 5 meses que terminaban en marzo del 2021. ¿Y qué pasó? Para abril del 2021 ya había que hacer el pago de nuevo. Ya había que hacer el pago. ¿Y qué pasó? Esos pagos de abril del 2021 en adelante eran en cash. Todos los pagos subsiguientes son en cash, corroborando todos los testimonios que ha habido en esta sala de que los empleados aquí recogían dinero en efectivo a petición del alcalde para pagar ese préstamo personal, iban y los pagaban en efectivo al banco. Eso lo corrobora también el testimonio de Olmiraida López, que está en documentos. Está en documentos. No es que lo estamos diciendo nosotros, es que está en los documentos del banco. Todos los pagos fueron con cheques hasta la fecha justa de abril del 2021. Ahí es que comienzan las instrucciones del alcalde y ahí es que comienzan los pagos por parte de los empleados. De ahí en adelante todos los pagos son en efectivo. Oscar Nazario nos dice que en marzo del 2021 el alcalde le dice, saca la libreta y le dice que no puede pagar el préstamo. ¿Y qué le dice, vuestro honor? Le dice, necesito que paguen este préstamo porque no tengo dinero para pagarlo. Llama a Jorge Mercado y dile que se moje. A su subalterno, vuestro honor. Este señor utilizaba su poder para pedir a sus subalternos que pagaran un préstamo personal. ¿Qué es eso de que se moje, su señoría? ¿De qué estamos hablando aquí? Los funcionarios públicos en este país, para eso que son electos, para utilizar su posición para beneficiarse. Ese comportamiento es el que ha exhibido este señor. Esto no lo manifiesta Oscar Nazario y lo corrobora posteriormente Jorge Mercado. Ellos manifiestan cómo comienza a hacerse estos pagos. Los primeros 2 pagos los hacen ellos dos. Luego declara Jorge Mercado y dice que él hace el primer pago, el de marzo, el de abril de 2021. Hace el pago completo. Todo esto está corroborado, vuestro honor. ¿Por qué está corroborado? Por los documentos del banco, con sucursal, la misma sucursal, la fecha, la cantidad, la hora aproximada. Todos están corroborados por la prueba documental presentada del banco. Jorge Mercado declara que comienzan a hacer estos pagos desde abril de 2021, corroborando también lo que dice Oscar Nazario. ¿Qué dice él? Yo comienzo a entrar en esta conducta y hago lo que Oscar Nazario me dice que el alcalde le pidió. ¿Por qué? Porque me sentía protegido, porque estaba haciendo un pago de casi $1,000 mensuales personal para el alcalde. Me sentía protegido de que no me fueran a votar, porque todo el tiempo eran rumores, reuniones, no estoy contento con lo que tú estás haciendo, comentarios. Entonces él decía que pues yo me siento protegido de estar ayudando al alcalde con este pago. ¿Por qué? Porque siento la protección.
de que no me van a votar. Nuevamente, utilizando directamente el poder y su posición con empleados para que les realicen estos pagos. Ese testimonio también lo corrobora Jorge Mercado. Olmiraida López, la tercera testigo presentada. ¿Qué nos dice Olmiraida López importante en ese testimonio? Ella corrobora todas las transacciones que hacen, de las que hablan los empleados. Todas están corroboradas, pues, por sucursal, número de préstamo, cuantía, etcétera. Pero hay algo bien importante aquí que nos dice Olmiraida López y que interpreta esos documentos. Ella nos habla de los documentos de originación de ese préstamo. ¿Qué decían esos documentos de originación? ¿Cuál era el propósito de este préstamo? Decía mejoras al hogar. Decía que era un préstamo personal. Una utilización más personal que esa, juez. En ningún sitio decía aquí que esto era un préstamo de campaña, ni lo tomó ningún comité, ni decía que era para la campaña. Este señor fue a tomar un préstamo para mejoras al hogar. Y entonces ahora pretenden, su señoría, pasarlo como un préstamo de campaña y que usted crea eso. Luego declara el señor Ángel Gómez. Ángel Gómez corrobora el testimonio de Oscar Nazario en el sentido de que la persona que tenía la libreta, luego que Oscar Nazario le entregó, se le entregó ¿a quién? A Rafael Torres. Y Rafael Torres era el supervisor de Ángel Gómez. Él dice que fue con su supervisor, que fueron en horas laborables, que fueron en el vehículo del municipio y que fueron a hacer el pago al banco de este préstamo. Él dice aquí que fue voluntariamente, pero fíjese, juez, el elemento de voluntariedad aquí no va a los elementos del delito. Fíjese, aquí lo que se está penalizando es que este alcalde utilizó su posición y su poder para un beneficio personal y que a raíz de eso obtuvo un enriquecimiento injustificado. Eso no es elemento del delito aquí. ¿Por qué se ha presentado aquí que hay empleados que se han sentido obligados? Porque así fue. Porque así son los hechos. Pero el hecho de que él haya dicho que supuestamente fue voluntario, que usted, a la luz de la totalidad de las circunstancias, evaluará ese asunto, no va a los elementos del delito porque no hay nada en los elementos del delito que estamos imputando que requiera que se fuerce, se obligue, porque esto no es un soborno, ni es una extorsión. Yo quiero que usted vea esto a la luz de esa posición que ostenta el señor alcalde. Porque fíjese, como le dije ahorita, si Juan del Pueblo hace una solicitud como esta a otro compañero de trabajo, si lo quiere ayudar, pues no hay problema. Pero aquí estamos hablando de una persona que ostenta un poder sobre estos empleados. Un poder total prácticamente sobre empleados de confianza, que los puede despedir al otro día si quiere. Entonces, utilizando este poder, él hace esta solicitud de que le paguen el préstamo. Fíjese, vuestro honor, aquí hay algo bien importante. Esta obligación, sin lugar a dudas, es una obligación personal. Si ese préstamo no se pagaba, ¿a quién se lo iban a cobrar? ¿Se lo iban a cobrar al comité de campaña? Si este préstamo no se pagaba, ¿a quién se le dañaba el crédito? Al alcalde, porque era la obligación del alcalde pagarlo. No era obligación de nadie más aquí, pues. El que incurrió en esa obligación personal, en un préstamo personal, fue el alcalde. Si pretenden ahora pasarlo como que fue un préstamo de campaña, un repago,
Eso no se sostiene, vuestro honor. Y de eso hablaremos en nuestro otro turno de refutación. Por el momento, pues eso es lo que vamos a expresar en el turno. Okay. ¿Con la defensa? Sí, por la venida del tribunal, su señoría, el licenciado José Andreu Fuentes, en representación del imputado, señor Irizarry Pavón. Vuestro honor, ciertamente estamos en una vista preliminar donde lo que procede es determinar si ha habido pruebas suficientes, creíbles para el tribunal en esta etapa y bajo los criterios prevalecientes en esta etapa, que demuestre los elementos del delito y la conexión con el imputado. Los dos delitos en esencia tienen los mismos elementos principales. El 4.2 requiere no solamente que la persona sea un funcionario público, sino dos cosas adicionales, su señoría, que son las que están imputadas en este caso. Que el funcionario utilice sus prerrogativas como funcionario público para proveerse así un beneficio, porque aquí no está imputado el beneficio al tercero, aquí lo que está imputado es para proveerse un beneficio a su persona que no esté permitido por ley. Quiere decir que no solamente tiene que ser un funcionario público, sino que además tiene que ser un beneficio que se considere un beneficio al funcionario, beneficio personal. En este caso, como muy bien dijo la fiscal, lo que imputan es que el funcionario ha recibido un beneficio económico, él en su patrimonio, mediante un acto contrario a la ley, que no esté permitido por la ley. ¿Qué quiere decir eso, su señoría? Pues claramente que exista, en el caso de Pueblo versus Arlequín, que exista una ley que lo prohíba, que exista una ley que establezca que la actuación es ilegal y que la manera en que obtuvo ese beneficio personal es ilegal. Lo mismo requiere el artículo 251, que cuando habla de un enriquecimiento injustificado, el enriquecimiento o aún la cancelación de obligaciones económicas que se considera un enriquecimiento, tiene que ser un enriquecimiento personal también, o sea, lo mismo, un beneficio o un enriquecimiento que haya sufrido o haya tenido el funcionario en su patrimonio personal y que haya sido injustificado. ¿Y qué quiere decir injustificado? Que haya sido ilegal, que haya una ley que se haya violado y que en violación a esa ley, de forma ilegal, se haya enriquecido injustificadamente. Así está, su señoría, establecido, y en el análisis editorial que hace la profesora Dora Nevares, así lo reconoce, en el sentido de que el enriquecimiento tiene el Ministerio Público que probar que hubo un incremento en el patrimonio personal, ya sea con la cancelación de la deuda o mediante un aumento, enriquecimiento del patrimonio personal, y que el mismo sitio fue producto de una actividad ilegal. Y para que una actividad sea ilegal, obviamente tiene que estar proscrita por ley. Así que estamos hablando en esencia de que ambos delitos imputados, según han sido imputados, tienen los mismos elementos principales.
Las denuncias lo que imputan no tiene nada que ver con Oscar Santamaría, absolutamente nada que ver con aportaciones que haya hecho a la campaña el señor Oscar Santamaría. Eso es impertinente, eso se trae con otro propósito, que no es el propósito no tiene ningún tipo de pertinencia con los elementos del delito según imputados en las denuncias. Lo que dicen las denuncias y lo que se imputa en las denuncias es que el alcalde supuestamente, alegadamente, procuró que los funcionarios del municipio le pagaran una obligación personal, es decir, el préstamo, y que el préstamo y la póliza de vida que está incluida en el préstamo, y que ello se hizo en violación a la ley. Así que su señoría lo primero que tiene que determinar es si se da el elemento del beneficio, el elemento del enriquecimiento en el patrimonio personal del funcionario. Para eso tiene que analizarse, como muy bien ha dicho su señoría, si el préstamo en cuestión era un préstamo personal en términos de que constituía una obligación personal del imputado, y si el pago del mismo incrementaba o ayudaba económicamente al señor alcalde en su patrimonio. El segundo elemento es si esa actuación se hizo mediante un acto ilegal, si ese beneficio. El primer problema entonces que tenemos, su señoría, es que el préstamo en cuestión no es un préstamo personal, en términos, no porque no se le llame préstamo personal, sino que la obligación fuera una obligación que enriqueciera o beneficiara el patrimonio del señor alcalde, desde el punto de vista de los elementos de este delito. Hemos hablado extensamente durante este proceso del hecho de que ha sido reconocido tanto en las leyes de los Estados Unidos como en las leyes de Puerto Rico, y ha sido ratificado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que un candidato puede prestarle a su campaña dinero y que el préstamo, ese préstamo está protegido por el derecho a la libertad de expresión política del candidato. Está también establecido, su señoría, que si es ese tipo de préstamo que se hace el candidato a su campaña, no puede el Estado penalizar esa actuación porque estaría violándole ese derecho constitucional a los señores alcaldes y estaría creando lo que los americanos llaman un chilling effect sobre el derecho constitucional a la libertad de expresión política que tiene un candidato. ¿Por qué? Porque lo que se busca en esa protección, con esa protección, es evitar precisamente que los candidatos se vean o se sientan cohibidos de tomar prestado o de financiar sus campañas con su propio dinero, o de tomar prestado o de darle prestarle dinero a su campaña, porque si posteriormente se le va a penalizar la manera en que pueden obtener el reembolso de esos dineros, se entiende que se está afectando precisamente ese derecho a la libertad de expresión política, que es uno de los derechos
más fundamentales de la democracia norteamericana. Porque lo que se busca, su señoría, en la democracia norteamericana es que los candidatos puedan aportar y puedan libremente sentirse en la libertad de poder prestarle y financiar sus propias campañas sin límite para poder llevar el mensaje que quieren llevar, y por eso, su señoría, esa actuación merece total protección. La ley, su señoría, la ley en Puerto Rico, específicamente la ley que aborda ese asunto en Puerto Rico, lo determina, es un reglamento, el reglamento 32 de la Oficina del Contralor Electoral. Y nos define ese reglamento. Obviamente la ley de financiamiento de campañas es aplicable. La ley de financiamiento de campaña define lo que es un gasto y lo define de la misma manera que lo define con un poco más de detalle el reglamento 32 de la Oficina del Contralor. El reglamento 32 de la Oficina del Contralor, en esencia, lo que establece es que un gasto de campaña es todo aquel gasto que se haya hecho por el candidato para fines electorales. Entendiéndose por fines electorales, su señoría, aquellos fines, aquellas instancias que van dirigidas a promover, a fomentar o ayudar la campaña de un candidato. Todo aquel dinero, toda aquella donación, todo aquel gasto que vaya dirigido, que tenga fines electorales, se considera, su señoría, un gasto de campaña protegido. Y se considera, su señoría, un gasto de campaña en el caso del financiamiento, todo préstamo que vaya dirigido a ser utilizado para fines de campaña, se considera un préstamo de campaña independientemente, su señoría, del nombre que se le ponga a la cosa. Y en eso su señoría ha emitido unas resoluciones precisamente sobre eso, que aquí no importa el nombre que se le dé, lo importante es el fin y la utilización que tuvo el préstamo. Y si el préstamo se utilizó para fines de campaña, el préstamo es un préstamo de campaña protegido. Protegido quiere decir que puede ser pagado o que el pago del mismo, cualquier pago del mismo se considera una donación de campaña al candidato. Y un préstamo de campaña quiere decir que no es un uso, no tiene un uso personal, no se considera, su señoría, bajo la ley estatal y federal que regulan esta situación, no se considera un préstamo personal en términos de que enriquece el patrimonio personal del candidato. De hecho, si fuera así, por todas las donaciones que recibe un candidato, para ponerlo un poco más ridículo, las que reciben los presidentes, que son millones y millones de dólares. Creo que Biden iba en estos días por 100 y pico de millones y Trump llegando a los 100 millones. Serían ingresos del candidato y tendría, por ejemplo, que pagar contribuciones. Y el caso de Ted Cruz deja claro, y la reglamentación, el caso de Ted Cruz es parte de la interpretación de esa reglamentación, deja claro que una campaña no es un candidato, tiene un desdoblamiento de personalidad. Y los gastos de campaña no son gastos del candidato en su carácter personal. Las obligaciones de campaña no son obligaciones del candidato en su carácter personal. Y al ser de campaña están protegidas.
Precisamente, su señoría, el reglamento 35 es importante. En su inciso, sección 3.1, establece lo que es el uso personal de fondos o gastos o fondos de campaña. Y cuando se define lo que es el uso personal de fondos de campaña, la definición es sencilla. Es cuando ese gasto lo tendría el candidato de todos modos, aún cuando no hubiera corrido para un puesto. En contrario senso, el gasto de campaña o el uso de fondos de campaña se considera aquel que ha sido incurrido por el candidato para su campaña exclusivamente y no lo hubiera tenido si no hubiera sido candidato. Ejemplo, la propia ley da los ejemplos. Los gastos de la hipoteca de la casa es el mejor ejemplo. Pues evidentemente el gasto del préstamo hipotecario de la casa es un préstamo que la persona hubiera tenido de todos modos, aun cuando no hubiera sido candidato. Pero el préstamo que se toma con propósitos de financiar la campaña es un préstamo que se toma como consecuencia de la candidatura y que de otro modo no se hubiera tomado porque es consecuencia directa de la candidatura. Así que la definición de la ley es la que establece claramente que el préstamo de este caso es un préstamo de campaña, en términos de que es un gasto de la campaña. Aquí ha quedado, su señoría, demostrado a cabalidad por el primer testigo. Desde el primer testigo, que es el más importante. El primer testigo claramente estableció, su señoría, que por recomendación y por discusión del comité de campaña del alcalde reunidos en un restaurante y de los miembros también del comité de finanzas, se recomendó que para comenzar la campaña y que el alcalde pudiera comenzar la campaña, independientemente de que después utilizara más dinero para ella, quedó demostrado, su señoría, que la recomendación fue buscar un préstamo de campaña a nombre del comité. ¿Pero qué quedó demostrado? Por el propio testigo que estuvo a cargo del comité que recomendó con la anuencia del candidato, que el banco no da préstamos directamente a un comité de campaña, entendible, y que requiere que el préstamo sea al candidato en su carácter personal, pero eso no le quita ser el hecho de quién, a nombre de quién se puso el préstamo, no es lo que determina si es de campaña o no es de campaña, si está protegido por la libertad de expresión política o no. Lo que determina si ese gasto y ese préstamo es uno de campaña es el uso que se le da, y si se utiliza para fines de campaña, y si no se hubiera tomado, si no fuera por la campaña, es un gasto de campaña independientemente de que fuera a nombre del alcalde. Y aquí quedó demostrado que entonces el alcalde, porque el banco no lo quiso hacer a nombre no lo aceptaba hacerlo a nombre del comité, quedó demostrado que se hizo a nombre del alcalde. Entonces, su señoría, ¿a qué nos lleva eso? Nos lleva a que no hay duda y queda demostrado, señoría, y queda demostrado, además, por la misma evidencia. Inmediatamente, su señoría, si usted, la evidencia en este caso, y dicha por el propio testigo Luis Báez, la evidencia de este caso, su señoría, los efectos de que ese mismo día
ese mismo día, $30,000 de ese préstamo, simultáneamente con el desembolso, se depositan en la campaña. Y que el alcalde se queda con los restantes $20,000, su señoría, y que ya aquí el alcalde había puesto en su campaña, y así surge del último documento que le sometimos, así surge del estado financiero del estado de cuenta de la cuenta del comité de octubre, así surge de las donaciones mismas que había hecho el alcalde. Había donado 23,000 y pico de dólares que tenía derecho a recobrar como gasto de campaña. Por eso es que se hace de 50. Y por eso es que originalmente se dice que se haga de $50,000 a nombre del comité, pero después se cambia porque el banco no lo acepta a nombre del comité. Pero no hay duda que es un gasto de campaña. Entonces, su señoría, así que el primer problema que tenemos es que el elemento del beneficio o del enriquecimiento no se da, porque no se puede considerar un préstamo de campaña como un préstamo personal del candidato. Y mire, la regulación federal de elecciones, de la cual nuestro reglamento 32 es una copia, de la cual la ley de financiamiento de campaña de Puerto Rico es una copia, establece claramente, su señoría, en su sección establece claramente, su señoría, en su sección 11 CFR 100.82 a la 100.42, que, y cito en inglés, when a candidate obtains a bank loan for use in connection with his or her campaign, the loan is considered to be from the bank and not from the candidate's personal funds. The candidate is acting as an agent of the campaign. O sea, que cuando un candidato obtiene un préstamo en un banco para usarlo para su campaña, en conexión a la campaña, el préstamo se considera un préstamo del banco a la campaña, aun cuando esté a nombre del candidato, porque el candidato actúa como agente de la campaña. Así que, su señoría, aquí el elemento principal del beneficio personal, del enriquecimiento personal, no se da porque hay una diferencia entre la campaña y el candidato en su carácter personal. Tampoco se da el elemento de un acto ilegal, su señoría. No existe un acto ilegal en este caso. O sea, no existe ningún delito que prohíba a un candidato pedir a sus miembros del Comité de Finanzas que busquen la manera de buscar aportaciones al préstamo, como lo hicieron durante la campaña, pero ahora que se ganaron las elecciones, para pagar ese préstamo. No existe, su señoría, ninguna ley que prohíba que el candidato o el antiguo candidato ahora incumbente pueda seguir solicitando donaciones y aportaciones para pagar ese gasto de campaña, ese préstamo que se tomó directamente del banco para ser utilizado en la campaña. Y aquí, su señoría, ese elemento tampoco se da. Aquí sencillamente la prueba, de lo cual usted no va a utilizar el sentido común al analizarla aún en esta etapa. Queda claro, su señoría, que las personas que están diciendo que fueron los que hicieron y buscaron el dinero para pagarlo, el alcalde sencillamente son las mismas personas que estaban en el Comité de Finanzas, aunque algunos lo negaran en un momento dado y otros lo aceptaran totalmente para todos.
son las personas, su señoría, que son los que siempre estuvieron a cargo de la recaudación de las aportaciones. Y aquí todo lo que el alcalde dijo fue, tienen que seguir ayudando y tienen que ayudar en el pago de este préstamo. ¿Por qué? Porque es un préstamo que se utilizó para esta campaña. Y no les dijo, tienen que pagar ustedes, no les dijo, tienen que hacerlo de esta manera. Ellos, los funcionarios, con su estrategia, lo que hayan hecho no es imputable al alcalde. Y la manera en que lo hicieron no es imputable al alcalde, su señoría. Y de hecho, vuestro honor, aun cuando el préstamo no fuera uno de campaña, lo cual se niega, aun cuando fuera un préstamo personal, no existe una ley que le hayan citado aquí que diga que un alcalde o un funcionario no puede ser objeto de donaciones por parte de sus compañeros de trabajo. Eso no hay una ley que lo prohíba, no existe esa ley. Así que ese elemento de que haya sido como consecuencia o en la comisión de un acto ilegal o que sea un beneficio no permitido por ley, la parte de que no esté permitida por ley no se da en este caso bajo ninguna de las premisas, su señoría, de las premisas inarticuladas. En este caso, su señoría, mire, empezando por la imputación de abril de 2022, aquí no le han traído pruebas ni tan siquiera de cómo se registró el préstamo. No podemos asumir cosas que no están. Aquí no le han traído pruebas de nada. De hecho, y no registrar un préstamo o no registrar aportaciones no son delitos. Son sencillamente, su señoría, faltas administrativas y eso le corresponde al Contralor Electoral ponerla. Y eso es todo lo que se establece por nuestro ordenamiento jurídico y por nuestros legisladores para en caso de que una aportación no se haya registrado, para en caso de que una deuda no se haya registrado, pero esa prueba no se la han traído. Ya le quedan 4 minutos. Esa prueba no se la han traído, su señoría. Aquí no le han sentado a nadie que haya dicho si se registró tal cosa, si no se registró tal cosa. Y el peso de la prueba no lo tiene el imputado. El peso de la prueba lo tiene el FEI. Su señoría, si vamos a las imputaciones, a las dos denuncias que se refieren a la supuesta denuncias que se refieren a la fecha de abril, del 11 de abril, cometidas el 11 de abril de 2022, no hay forma de que aquí pueda haber causa probable porque definitivamente los elementos de esas denuncias no hay ausencia total de prueba. Aquí se imputan esas denuncias que se instruyó o se ordenó a los empleados que le pagaran mensualmente por el alcalde, mensualmente de su propio peculio, el préstamo personal, el seguro de vida individual. En abril del 2022 no tiene nada que ver con lo otro, con lo que pasó en el 21, su señoría. Lo que pasó en abril del 22 está totalmente desligado de lo que pasó el 21. De hecho, la última actuación que se imputa para el 21 fue para septiembre del 21. Pero para abril del 22 no hay prueba alguna que establezca que el alcalde tuvo algo que ver. Que el alcalde tuvo algo que ver, aunque sea indirecto. Vamos, que tuvo algo que ver con el pago que hizo ese señor que vino esta mañana. De ese préstamo que dijo que lo hizo voluntariamente, que dijo que lo hizo como un donativo que desde el punto de vista de campaña, y lo hizo como un donativo de campaña voluntariamente. El alcalde nunca hablé con él, el alcalde nunca me ha pedido un dinero. A mí, aquí no hay prueba alguna que vincule esa actuación de abril del mes de abril del 22 con el señor alcalde. Tampoco, su señoría, se puede tomarse tampoco se dan los elementos, como ya hemos hablado, en ninguna de ellas, pero menos aún en las
que ocurrieron en el año 2021 por los fundamentos que le he dicho y que le he resumido en este caso. Así que, Vuestro Honor, nosotros entendemos respetuosamente que aún estando en la etapa de vista preliminar, no están presentes, Vuestro Honor, los elementos necesarios para que haya causa probable para acusar al señor imputado por las 4 imputaciones que se le hacen. Gracias. Bueno, señor fiscal, una rectificación. Ahora resulta que el alcalde era un compañero de trabajo al que queríamos ayudar. Graciosamente, ¿será porque lo querían mucho o algo así? Pagando casi $1,000 mensuales. Ahora cambiamos la teoría. Su señoría, aquí se está pidiendo que usted crea lo que nadie creería. Esta teoría de defensa, Vuestro Honor, tiene muchos problemas. Pero fíjese, pretenden plantearle a usted que este préstamo era un préstamo de campaña y que había una intención desde el principio de un repago, de que se iba a recobrar ese dinero. Eso es lo que está diciendo la defensa aquí. Es un préstamo personal, eso está establecido, el banco, hay documentos del banco, eso es prueba irrefutada aquí, que es un préstamo personal, con garantía personal y obligación personal. Pero fíjese, aquí hay unos elementos que si había una intención de que se repagara este dinero, hay unos elementos que había que cumplir, su señoría, en ley, por la ley del Contralor Electoral. El caso de Ted Cruz es un caso bien claro en relación a esto. ¿Qué dice el caso de Ted Cruz? El problema aquí no es que el candidato donó a su campaña o que no podía donar a la campaña. Perfecto derecho tiene cualquier candidato de donar a su campaña, tomar los préstamos que quiera, vender su casa si quiere y coger todo ese dinero y ponerlo en la campaña. Cualquier candidato tiene derecho a eso y ese no es el issue aquí, su señoría. El issue aquí es que si la intención realmente, que es lo que le están diciendo ahora, porque es una teoría que traen última hora para justificar esto, es de que se repagara ese dinero, porque era con la intención de que fuera un dinero de campaña, había que cumplir con unos criterios. Fíjese, el caso de Ted Cruz es un caso bien claro. Ese caso, ¿qué dice? Si un candidato va a tomar un préstamo para utilizarlo para su campaña, tiene que utilizar la totalidad del préstamo y depositarlo en la cuenta de esa campaña. La ley del Contralor Electoral, ¿qué dice? Depositarlo en esa campaña y tienen que notificarlo como una deuda con ese candidato. El comité tiene que registrarlo y notificarlo como una deuda con el candidato. Tienen que entregar a la oficina del Contralor Electoral todos los documentos relacionados a ese préstamo, originación, etcétera. ¿Eso pasó en este caso, güey? No pasó. No pasó porque nunca fue un préstamo de campaña. Pero al final de cuentas, su señoría, aquí es inmaterial sin un préstamo de campaña, sin un préstamo personal. Aquí lo que este señor no podía hacer era utilizar su posición, su poder, por encima de estos empleados para dar instrucciones de que se le pagara ese préstamo. Si era de campaña, si no era de campaña, si era para lo que fuera, si sacó un préstamo personal y decidió donárselo a los niños pobres, no importa lo que hizo con ese dinero aquí, juez, es una obligación personal y no puede utilizar su posición para satisfacer esa obligación personal. Fíjese, aquí el abogado de defensa ha dicho que no hay un incremento en el patrimonio. Yo le pregunto, si yo tengo que desembolsar $1,000 mensuales y cojo un subalterno mío y le digo, eso, mira, mi secretaria, necesito que me pagues esos $1,000 mensuales y no los tengo que desembolsar, pues son $1,000 que me sobran. Obviamente hay un incremento, su señoría, porque no los tengo que desembolsar. Y eso incrementa lo que es mi capital. Así que esa argumentación del compañero está totalmente fuera de lo que dice el delito.
Vamos a hablar del Contralor Electoral aquí, su señoría, fíjese. El Contralor Electoral impuso unas multas en este caso, porque sí, este señor tomó $30,000 de ese préstamo. Esa evidencia no está. Sí, ya lo veo. Su señoría, este señor tomó esos $30,000 y los depositó en su campaña. Pero usted dijo al lugar, ¿no? Al lugar. Los depositó en su multa, no, campaña. no, Sí, no. lo entendí, vuestro honor. Los depositó en su campaña. Y los otros $20,000. Ahora dicen que es de unos cheques que él había dado, de unos depósitos anteriores. Pero si el récord es claro, este señor dio mucho dinero a su campaña. Pero ahora resulta que solamente quería recobrar esos $20,000 que sobraron. Qué conveniente, su señoría. Pretenden que usted crea eso, vuestro honor. Aquí la única prueba que ha pasado es que esto es un préstamo personal con una obligación personal y que este señor en ningún momento tuvo la intención de recobrar ese dinero como un préstamo de campaña. Aquí nunca se cumplió con ninguno de los criterios de la ley, ni con los criterios del caso de Ted Cruz, ni con lo que pide el Contralor Electoral. Ahora pretenden que usted crea que desde el principio él quería recobrar ese dinero. Eso no es correcto. Y esa no es la prueba que se ha traído en este caso. Nosotros entendemos, su señoría, que hemos presentado prueba suficiente para esta etapa de los procedimientos. Hemos conectado al imputado con cada uno de los elementos del delito en este caso y que en la etapa de vista preliminar hemos cumplido con los criterios de cintila de evidencia que exige la ley. Le vamos a solicitar una determinación de causa probable en los 4 delitos. Nada, sometido por las partes, vamos a un receso de 10 minutos, entonces el tribunal emitirá su determinación. Ese es el tribunal. Yo pido, por favor. El receso del tribunal puede permanecer en sala.
Continuamos. En el caso JIBP 2023-01776, el tribunal determina causa. En el caso JIBP 20... Ese es el de entre los meses de abril del 2021 a septiembre del 2021. Es el artículo 4.2b de la Ley de Ética. En el JIBP 2023-01778, artículo 251, Código Penal, misma fecha, abril del 21 a septiembre del 21, el tribunal encuentra causa. En el caso E1BP 2023-01775, hechos del mes de abril del 2022, artículo 4.2b de la Ley de Ética, el tribunal encuentra no causa. En el caso J1BP 2023-01777, artículo 251, Código Penal, mes de abril del 2022, el tribunal determina no causa. Se va a emitir la correspondiente resolución, va a tener como un pequeño anejo explicativo, que va a estar, es corto, pero más o menos el mes real del tribunal. Se van a dar las fechas, el Ministerio Público va a pedir alzada. Vamos a hacer una evaluación sobre Ok, o sea que no quedaría citado el día de hoy. Pues queda bajo los mismos términos de la fianza previamente impuesta, mismos términos y condiciones. Y don Luis está citado para lectura de pliegos acusatorios el 18 de abril del 2024. ¿Sí, cómo no? Entiendo que eso sería el jueves que viene. Esas son las fechas que me dieron. Esas son las automáticas. Esas son las automáticas. ¿Ustedes las tienen disponibles? ¿Qué día? 18 de abril, la lectura. Disponible. Tu señoría podría ser el 2 de mayo, porque nosotros estamos en 2 de mayo. abril. No tiene, para que no llegó tan las fechas que me dieron. No, eso es muy lejos, pues. Sí. No, y no la tenemos No disponible. tiene el 19, 17, algún día en esa semana o la semana siguiente. Tenemos disponible el 17 también, el 19 no. El 25, su señoría. 25. Fiscal. Disponible. Ok, pues, Liliana. Sería el 25 de abril, ¿no? 25 de abril del 2024 a las 9 de la mañana para lectura de pliego acusatorio. El señalamiento automático para juicio es el 10 de mayo, pero estarían dentro de los 20 días de mociones dispositivas, así que... 9 de la mañana. Sí, 9 de la mañana. Así que denme una fecha ya la tercera semana de mayo. ¿El qué? Pasa que la automática es 10 de mayo del 2024, porque si hacen lectura, el 25 de abril no están los 20 No. días Tendría que ser después. para radicar el regla 95 y mociones dispositivas. Pues, no. Yo sé que no se podrá dejar para que en la lectura el juez establezca la fecha de juicio. Lo que pasa es que, por ejemplo, en esta fecha yo no voy a estar en Puerto Rico. ¿En qué fechas? La fecha de juicio, la que usted está poniendo. No, estoy moviéndola, la estoy moviendo, no va a ser el La 10 de estamos mayo. viendo para la tercera semana de mayo. A finales de mayo. Por eso es que le digo. Primera Si estoy de... fuera del 20 la semana del 20 al 31, pero ¿Y la primera semana de junio? ahí sí podemos. Ok. Vamos a ver. Sí, bueno, el 6 de junio. 6 de junio. 6. 6 de junio, sí. Sí, fecha David. Ok. 6 de junio del... Voy a apuntar ya para que no- Sí, Quedamos entonces, la lectura era 25 de abril.
a las 9 de la mañana. 6 de junio, a las 9 de la mañana, primer señalamiento de juicio. Don Luis está debidamente citado para ambos señalamientos. El Ministerio Público citará sus pruebas para el señalamiento de juicio, ¿correcto? ¿Cómo no, señoría? Sí, así lo haremos. Pues eso sería todo por el día de hoy. Recibirán resoluciones por correo electrónico. Pasen buenas tardes a todos. Buenas tardes, su señoría. Siendo las 3:15, no quedan ningún otro asunto. El tribunal realiza sus labores hasta el próximo día laborable. Recibe el tribunal. Receso del tribunal hasta próximo día laboral 8:30. Buenas tardes, puede retirar. Fecha. Buenas tardes, honorable. Buenas tardes.